Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación por su invitación, también a la Fundación Naumann por su patrocinio y a todos ustedes por su presencia. Venir de Perú a Tucumán significa invocar muchas cosas. Perú y Tucumán estuvieron muy juntos en otra época, en la colonia, desde el Imperio Incaico. ¿No es cierto? Las relaciones profundas entre Perú y Tucumán han sido muy intensas. Lamentablemente se perdieron en la República y se han perdido en los tiempos más recientes. Ojalá el vigoroso desarrollo empresarial de los grandes empresarios de Tucumán, creativos y prometedores, sirva para nuevamente reencontrarnos. Sabemos ahora de inversiones de empresas de Tucumán en Perú. Sabemos ahora de que estamos mejor conectados que nunca porque tenemos un vuelo directo bastante popular, dicho sea de paso, aunque en un horario espantoso de las 2 de la mañana que tengo que tomar en unos minutos. ¿No es cierto? Cosa que a los peruanos nos llena de gusto habernos reencontrado con los hermanos de Tucumán. Uno de los fundadores de la República del Perú fue un tucumano, Bernardo Monteagudo, asesinado al principio de la República, precisamente después de las disputas entre San Martín y Bolívar. De manera que para nosotros es sumamente grato, y para mí en lo personal una gran emoción estar nuevamente en Tucumán y esta vez con todos ustedes. Me ha pedido la Fundación que haga algunas reflexiones finales que tengan, espero, algún sentido constructivo para todos nosotros. Perú es un país pequeño en comparación con la Argentina. La mitad de la población, menos de la mitad de su territorio. Pero creo que de la experiencia peruana y en general latinoamericana, todos nosotros, argentinos, peruanos y latinoamericanos, podemos aprender algunas lecciones sumamente importantes. Perú viene de prácticamente 30 años de una prosperidad sorprendente, inclusive para los peruanos. Hemos crecido a tasas de 5, 6, 7, 8% sostenidamente, inclusive este año, que ha sido particularmente dramático en el Perú, porque ha habido hasta cambio de presidente y ha subido el vicepresidente. El Perú va a crecer a una tasa sorpresiva de 5%. Claro, esto tiene que ver mucho con la economía internacional. El Perú es una economía minera, que está muy vinculada con el ciclo económico internacional y por supuesto esto tiene repercusiones en nuestro caso positivas. Pero hay también cosas importantes que se han hecho y que creo yo son parte de una agenda pendiente en toda América Latina. ¿Cuál es la reflexión principal que como peruano latinoamericano puedo compartir con ustedes, queridos hermanos de Tucumán, argentinos, después de haberlos escuchado durante toda la tarde, ¿no?, hacer reflexiones profundas e importantes sobre la experiencia económica y política que se vive tanto en Argentina como en Perú y en general en todo el subcontinente? La tarea principal en mi concepto de América Latina en el tiempo contemporáneo es la construcción de un Estado de Derecho. Eso marca la diferencia entre el capitalismo mercantilista, anticuado, corporativo, que ha padecido América Latina, Perú y Argentina, ejemplos característicos, con el capitalismo moderno, la economía de mercado contemporánea, que existe en el mundo altamente desarrollado. Escuchamos al señor representante del gobierno de Japón hace un rato, al presidente de la Cámara de Comercio suizo, ¿no es cierto? El mundo desarrollado vive en una economía de mercado, que es un capitalismo democrático y competitivo diferente del nuestro. ¿A qué me refiero cuando hablo de mercantilismo y de economía de mercado? Dicen los historiadores económicos que el capitalismo tiene 2 etapas. Una primera etapa de un capitalismo donde no existe la propiedad privada, donde no existe la competencia. En realidad, la competencia no se produce en el mercado económico, sino en el mercado político, como veremos a continuación, y donde no hay un Estado de Derecho. La ley no sirve para garantizar los derechos ni los deberes de las personas, sino para dar y quitar según el favor político.
La economía mercantilista es una economía de mercado porque hay empresas privadas, hay empresarios privados, pero tiene esta característica principal. Es una economía de privilegio, sin competencia y sin derechos. La segunda etapa del capitalismo es la economía de mercado, que es un capitalismo democrático, donde la ley garantiza los derechos, pero también las obligaciones de los ciudadanos. Y es un límite al poder. En la economía de mercado, además, la competencia es una obligación, no es un derecho. Todos estamos obligados a competir. Porque cuando vivimos en un mundo competitivo, tanto las personas directamente involucradas como la sociedad en su conjunto están mejor que en un mundo donde no se compite. En América Latina, lamentablemente, la primera etapa del capitalismo ha sido el mercantilismo. Y es característico de nuestras sociedades. Los empresarios creen que tienen propiedad sobre sus empresas, pero en la práctica, hagámonos la pregunta, ¿son realmente los propietarios? Cuando el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el Perú establece regulaciones en materia laboral, que he escuchado con terror, que en Argentina son peor que las peruanas. Yo pensé que las peruanas eran bastante malas, pero por lo que escuché a Daniel hace un rato, las argentinas son aún peor, así que de manera, siempre se puede empeorar, ¿no? Eso es una tragedia. Uno se tiene que hacer la pregunta en la práctica si el empresario es realmente dueño de su empresa. Cuando los municipios, por ejemplo, regulan las normas de zonificación urbana, las normas de habilitación, y le impiden a las personas ejercer los derechos de propiedad sobre sus propiedades, libremente o según la asignación que el mercado les hubiera dado, y tienen que obedecer los mandatos de la ley. O cuando, en el fondo, tratamos de hacer un acto de disposición de nuestras empresas y no podemos, porque o está prohibido o hay que pedir permiso para hacerlo. En la práctica lo que está ocurriendo es que vivimos en un mundo sin derechos de propiedad. América Latina es un continente de poseedores, no de propietarios. Todos tenemos un pedazo de tierra, todos tenemos una empresa, pero es nuestra en la medida en que nuestros gobiernos nos dejen hacer algo con ellas. Porque si somos enemigos del gobierno, si somos enemigos del poder, bueno, se nos aplican asimétricamente las reglas y corremos mucho peligro. Si nos atrevemos a hablar en contra de un presidente en Perú, corremos riesgo que la administración tributaria venga al día siguiente a revisarnos los libros de la compañía. Y eso que Perú ha mejorado bastante. Si decimos algo que no le gusta al señor ministro de Trabajo, tengan por seguro que Fiscalización Laboral estará yendo inmediatamente a ver cómo se están pagando, cómo se están cumpliendo los derechos laborales en nuestra fábrica. En la práctica, no tenemos un derecho de propiedad. Porque en la economía mercantilista la ley refleja al poder, no limita al poder. Hay una frase célebre que se le atribuye a un dictador peruano, el mariscal Óscar R. Benavides, que gobernó el Perú cuantas veces quiso en la primera mitad del siglo XX. Según los historiadores dicen que Benavides dijo alguna vez: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y esa es un poco la síntesis de la política mercantilista. Tengo que compartir con ustedes una sorpresa enorme. Alguna vez en estos itinerarios de conferencias a las que muchas veces me invitan, tuve la oportunidad de contar esta anécdota en Brasil. Y un distinguido senador brasileño, Roberto Campos, que ha fallecido, me interrumpió y me dijo: no, señor Gersi, no, está usted equivocado, ese es de Getúlio Vargas. Bueno, no dije nada. Por supuesto, don Roberto le di la razón, él era bastante mayor que yo, de manera que nunca debe discutir uno con un caballero mayor que uno. Conté la misma historia en Venezuela, no hace mucho, y otro distinguido empresario venezolano, Ricardo Zuluaga, me dijo: gordo, te has equivocado. Sí, ese fue
Juan José Gómez, yo estaba ahí. Era aún más duro el argumento porque testimonio personal. ¿Cómo le decías que no? Y después en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, uno de los centros del liberalismo continental, conté la misma historia y Manuel Ayau, fundador de la universidad, me dijo: no, profesor Gersi, usted se ha equivocado. Ese fue Jorge Ubico, el reformador en Guatemala en los años 30. Mi padre era su ministro y repetía siempre este cuento del general Ubico. Entonces yo llegué a una conclusión: esto es un mito urbano, es de todos y no es de nadie. Es como los poemas que recitamos o las canciones que cantamos, ¿no es cierto?, las coplas que compartimos casi inconscientemente, porque así se ejerce el poder en América Latina. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿Eso qué significa? Que en una sociedad mercantilista, donde no hay derechos de propiedad protegidos, solo hay privilegios, para mis amigos todo, la competencia se desplaza del mercado económico al mercado político. Entonces uno no compite como empresario sanamente, no compite por bajar el precio, ni compite por mejorar la calidad, compite por ser amigo del presidente o presidenta, sin alusiones por supuesto, ¿no? O compite por ser compadre del ministro o sobrino del congresista, del senador, o busca ser cliente de la firma de abogados. Yo soy abogado, por si acaso, confieso el pecado, ¿no es cierto?, del hermano del ministro, y al final uno no sabe por qué se pasa más tiempo en los cócteles que en el trabajo, ¿no? Y uno termina visitando todas las cámaras de comercio, que me parecen instituciones fantásticas, y yendo a todas las conferencias y asistiendo a todas las reuniones en lugar de dedicarse a trabajar. Y eso tiene una explicación, es racional. Si las reglas de juego son esas, si no se compite económicamente, si no tenemos nuestros derechos protegidos, porque no hay una estructura institucional que lo garantice, terminamos teniendo que competir a disgusto en un mercado político. ¿Por qué creen ustedes que las mejores fiestas del mundo se dan en Sudamérica? Las mejores fiestas del mundo. Yo he conversado con el embajador de Arabia Saudita en Lima y me dijo: no, en Arabia no hay fiestas como en Sudamérica. Las fiestas en Brasil, imagínense, las fiestas en Perú, las fiestas en México, las fiestas en Argentina. Las fiestas son una cosa, ¿qué tal talento para organizar fiestas? Bueno, es que nos hemos pasado 500 años desde la llegada de los españoles siendo colonia y teniendo que organizar fiestas para el virrey, para el gobernador, para el presidente o presidenta. Finalmente, eso no significa que los latinoamericanos no tengamos imaginación para trabajar, no significa tampoco que no seamos serios ni responsables, no significa tampoco que no seamos grandes empresarios, no, significa todo lo contrario. Significa que por incentivos institucionales inadecuados, todo el talento del Perú, de Bolivia, de Argentina, de Tucumán, de Lima, está dedicado a cosas inútiles. Porque si no jugamos ese juego, morimos. Nuestras empresas se pierden, nuestros países se empobrecen, nuestros hijos dejan de comer y nuestros pueblos se atrasan. Los incentivos en América Latina están mal alineados porque, como dije hace unos minutos, la ley en nuestros pueblos no limita al poder, sino lo refleja. ¿Cuál es la gran tarea pendiente? Yo sé que ya 2 minutos tenemos todavía. Te tomo 1 minuto y medio para dejar la agenda del futuro o del presente. ¿Cuál es la gran tarea pendiente? La construcción de un Estado de Derecho. Y esa es una acción política. Coincido plenamente con Daniel, que me antecedió en el uso de la palabra. Eso no se hace con revoluciones, eso se hace poco a poco. En una economía de mercado, más revolucionario es un notario público, ¿no es cierto?, un sistema eficiente de seguros que un tipo hablando desde un balcón. Porque la construcción de un Estado de Derecho implica el desarrollo de instituciones. Y las instituciones suponen, en primer lugar, el respeto de los derechos de propiedad. En segundo lugar, el respeto absoluto y la obligación social de competir.
La responsabilidad será una consecuencia del desarrollo de una estructura institucional. Los incentivos tienen que alinearse para que la gente compite en el mercado económico y no en el mercado político, por lo menos no de esa forma. Siempre una democracia implica un grado de competencia en el mercado político. La construcción de ese Estado de Derecho es una tarea pendiente que tenemos los latinoamericanos. Creo que hemos hecho cosas importantes. Creo que Chile ha hecho cosas importantes y tenemos que reconocerlo. No obstante que peruanos y argentinos, digamos, no somos precisamente admiradores de los chilenos, tenemos que reconocer claramente que han hecho cosas que son dignas de admiración. Argentina ha hecho sus cosas, Perú ha hecho sus cosas. En Centroamérica hay ejemplos interesantes, ¿no es cierto?, de cómo se ha progresado y cómo se ha salido adelante. América Latina tiene una imaginación y una creatividad enormes que con la debida institucionalidad, construyendo un Estado de Derecho, nos permitirán salir adelante. Sintéticamente yo diría que la tarea pendiente es pasar de un estado de mera legalidad, como hay en el mercantilismo, donde hay unas leyes ahí que están vigentes, pero que no protegen a nadie porque son para el enemigo, porque el amigo tiene todo, a un Estado de Derecho donde la ley limite al poder y no sea su reflejo. Porque solo con esa garantía de estabilidad y seguridad a largo plazo es posible que florezca la economía y que alcancemos el esperado progreso social que todos queremos. Solo una palabra final. Noto tristes a los argentinos, nos noto con un mensaje un poco pesimista. No tienen que ser tristes ustedes, Argentina es un gran país, lo ha sido siempre. Yo vengo de un país chiquito, Perú. Yo les quiero decir una cosa, hemos sufrido en el Perú mucho más que en Argentina y hemos podido salir adelante un poquito. Todavía nos falta mucho para ser como Argentina. Pero nunca pierdan la fe, porque nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Muchas gracias. Ahora sí habilitamos a las preguntas. Tenemos 10 minutos, vamos a pedir que sean preguntas bien precisas. El señor acá. ¿Para quién es la pregunta? Para el amigo peruano. Me conmovió su mensaje. Realmente admiro el Perú, soy nieto de peruano. Dígame, el cambio económico, ese cambio que se vivió Perú, que le permitió estos 30 años de crecimiento, ¿tiene que ver con el gobierno de Fujimori? Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, es un gran gusto de conocerlo, ¿no es cierto? Usted que es nieto de peruanos, es un gran orgullo además. En los años 90 se produce en el Perú un proceso muy duro, porque tuvimos un gobierno, el primero de Alan García, que fue muy distinto del segundo. El primero de Alan García declaró el no pago de la deuda externa, produjo una inflación de casi 1 billón %, 8 ceros, ¿no? Entonces, claro, la economía peruana estaba sumida realmente en una catástrofe. Y en segundo lugar teníamos la presencia de una guerrilla maoísta muy dura llamada Sendero Luminoso, ¿no?, que finalmente cayó derrotada en el 92. La combinación de dos factores totalmente azarosos, fruto de la política, produjo un cambio en el Perú muy importante. El primero, para cambiar lo que era un paradigma socialista e intervencionista, había que hacer una prédica ideológica a favor de la economía de mercado, de una reforma. Y eso lo hizo Vargas Llosa, que fue candidato presidencial en el año 90, que además es un liberal convencido y sacó la cara muy confrontado con el gobierno de Alan García y predicó de una manera muy intensa la necesidad de hacer una reforma de mercado. Curiosamente, el otro candidato, Fujimori, en esa época muy joven, dijo que iba a hacer todo lo contrario que Vargas Llosa y claro, ganó, como suele pasar. Si uno es un gran reformador en un proceso democrático, los grandes reformadores suelen no ganar, pero mueven la agenda política, que fue exactamente lo que pasó en Perú. Solo cuando tienes un candidato ideológicamente muy definido, la agenda política cambia
pero el costo es que generalmente ese candidato ideológicamente muy definido nunca gana una elección. A eso en ciencia política le llaman la paradoja del gran reformador, ¿no? Los filósofos políticos nunca ganan, pero cambian la agenda. Y eso fue un poco lo que le pasó a Perú, ¿no? Si no jugaban en pared estos dos centrodelanteros, no hubiera pedido ninguna reforma. Vargas Llosa convenció a todo el mundo que había que cambiar, pero la gente no votó por él. Votó por el que dijo que no había que cambiar, pero con gran inteligencia emocional, el que dijo que no iba a cambiar, cambió. Porque Fujimori ganó la elección diciendo que no iba a hacer el programa de Vargas Llosa y después, cuando gobernó, hizo el programa de Vargas Llosa. Entonces, claro, las reformas económicas que se producen en el periodo democrático de Fujimori en el 90 al 92 fueron reformas bastante intensas hacia una economía de mercado, ¿no? Se liberalizaron los mercados, se eliminaron los controles, se hizo un programa de privatizaciones muy intenso, se liberó el tipo de cambio, se liberaron las tasas de interés, se eliminaron los subsidios, se cambió completamente el sistema tributario, se eliminaron los impuestos dedicados, se crearon solo impuestos generales, con pocas excepciones, se bajó las tasas arancelarias y, como comentaron ustedes dos, comenzó una política muy intensa de tratados de libre comercio, ¿no? Que lo que pretendían era que las reformas fueran irreversibles, porque a través de los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, enganchando una economía fuertemente internacionalizada como la peruana, por la presencia de la minería peruana en el mercado de los metales, permitieron a largo plazo que eso funcionara y se sostenga hasta hoy. En realidad fue un proceso político y fue un proceso no deliberado, nadie lo pensó, ¿no? Porque fue fruto de una competencia entre dos candidatos rivales, pero si el azar no hubiera puesto esos dos, el año 90, uno al frente del otro, probablemente ningún cambio se hubiera hecho. Así que, un poco, si usted quiere, fue una consecuencia de un proceso dialéctico el que terminó, este enfrentamiento entre Fujimori y Vargas Llosa terminó produciendo un juego de suma positiva en la economía peruana, que es de lo que vivimos hasta hoy, ¿eh? Esos cambios se hicieron ya hace 30 años, ¿no? Y claro, su sostenibilidad a largo plazo, creo yo, es lo que ha dado frutos. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Buenas noches. La pregunta es para Enrique. Aquí en Tucumán tenemos un problema grave de informalidad en la economía. Mucho empleo en negro, mucha venta en negro, compra en negro. Y sabemos que en Perú tenían mucho ese problema, pero se fue solucionando. Incluso con el tema de las viviendas, con el tema de la asignación de derechos de propiedad. Quisiera saber cuál es la enseñanza de Perú para Tucumán, si es que hay alguna en ese sentido. Muchas gracias. Nuevamente una pregunta compleja que ameritaría otra charla. Yo sé que José Guillermo no me va a dejar, entonces voy a ser recontra breve. La economía informal es consecuencia de un problema económico concreto, el alto costo de la ley. La gente cree que la ley es gratis, ¿no? Ese es un error típico de los políticos y también de los abogados, ¿eh? La ley no es gratis. Cumplir la ley en sentido amplio, no los reglamentos, las regulaciones, es costoso, ¿no? Los economistas saben que la ley es costosa, pero creen que la ley es constante. Y ese es un error de todos los modelos económicos. La ley no es constante, el derecho no es constante y no es gratuito. Entonces, ¿qué produce? Una situación en la cual la ley se vuelve cada vez más costosa de cumplir. El resultado es la informalidad, porque hay gente que no puede cumplir con las leyes, dado su nivel de ingreso, ¿no? La ley le resulta muy costosa, entonces sencillamente ¿qué hacen? Trabajan al margen de la ley, total o parcialmente. Informalizan una parte de su producción, informalizan una parte de su actividad o son completamente informales. Claro, ¿eso qué produce? Una reducción del ingreso tributario, comienza el país a necesitar de los impuestos indirectos como consecuencia de la informalización. En segundo lugar, baja la productividad, naturalmente, porque las empresas informales no tienen una protección del sistema legal y consecuencia baja la productividad. Y tienes una situación en la cual tienes una gran cantidad de gente trabajando por niveles de subsistencia, ganando poco
o muy poco, ¿no?, con un empobrecimiento general. La experiencia en Perú yo creo que es básicamente lo mismo que se ha visto en Europa, en Italia, donde hay altos niveles de informalidad, y en otros países de Sudamérica, es que tú tienes que tener un costo de la legalidad que sea razonable, que tú no puedes tener una legalidad demasiado onerosa, ¿no? Porque sencillamente la gente no va a cumplir la ley, ¿no? Si el costo de cumplir la ley excede al beneficio, subjetivamente considerado, la gente no cumple la ley sino que la incumple. Y como el valor es subjetivo y la gente en América Latina no recibe nada del Estado o recibe muy poco, entonces el beneficio de cumplir con la ley es muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay alta tasa de criminalidad en comparación con otros países, ¿no es cierto? Hay poca educación pública, el Poder Judicial no funciona, entonces la salud pública tampoco, mucha gente dice, ¿para qué pago mis impuestos? ¿Por qué soy formal si no me dan nada a cambio? Entonces el beneficio de cumplir con la ley es percibido muy bajo y el costo de cumplir con la ley es percibido como muy alto. El resultado es que se incrementa la cantidad de informalidad y los costos laborales tienen, por lo menos en el caso peruano, una incidencia directa en el incremento de actividad informal. Entonces, yo diría que, con esto acabo, para solucionar o enfrentar, porque nunca habrá una solución definitiva ni única, para enfrentar el problema de la informalidad, en realidad hay que informalizar un poco a los formales y formalizar un poco a los informales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es bajar el costo del cumplimiento de la ley, porque eso va a beneficiar a todos, que haya una legalidad menos onerosa. Entonces los formales van a ser más eficientes, van a incrementar y mejorar su productividad, y los informales también, y se van a reunir, se van a acercar todos en una ley que se cumpla, no en una ley que se incumpla, que es un poco lo que pasa hoy día en América Latina, que hay leyes muy importantes pero que nadie cumple en la práctica, ¿no? Bueno, Martín Cariñani, Daniel Lucci, Enrique Gersi, fue un placer realmente escucharlos. Les agradecemos a todos y los invitamos a presenciar el próximo y último panel.